no tengo ningún problema. ¿Cómo estamos de tiempo, mi hermano Felipe? Sí, bien, hermano. Fíjese que todos los que estamos aquí hablamos español. Perfecto. Eso es lo que necesitaba saber. Solamente para no entrar a... mi hijo es el único que no habla español bien, ¿verdad? Todos los demás hablamos español. Joel, ¿tienes el equipo preparado para...? Pues hermano David, déjeme un minutito para ponerme el equipo y yo poder traducir. Puedes seguir de corrido, hermano David, ¿ok? Porque yo tengo un equipo que yo puedo seguir hablando mientras usted habla aquí, ¿ok? Así que... Lo conozco, sí. Ok, perfecto. En Amazon, es muy bueno. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú permites que podamos expresar, predicar tu palabra acorde como está escrito. Te pedimos discernimiento de tu Santo Espíritu. Acompáñanos, quédate con nosotros y que sea de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Es el anhelo de nuestro corazón. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, voy a empezar. Si las personas están presentes, acompáñenme con el libro de Job, capítulo 1, versículo del 6 al 12. Permítanme un segundo, las personas que están viendo lo tengo en pantalla también, permítanme un segundo, porque yo lo tenía en inglés, pero no hay ningún problema, lo paso al español. Listo. Ok. Bueno, empezamos con Job capítulo 1, versículo del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O en otra traducción dice, por nada. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta de siempre: ¿por qué suceden cosas malas a la gente buena? ¿Por qué me pasa esto a mí si se supone que soy cristiano? Son preguntas que nosotros siempre vamos a escuchar. Esta es la pregunta tradicional y difícil de responder, pero el creyente sabe que Dios siempre está en control y no importa lo que pase. No hay casualidades. Para las cosas del Señor no existen casualidades. Nada sucede al azar. Esto lo pueden anotar y corroborar en Proverbios, capítulo 16, versículo 33, y en Salmos 139, 4. De hecho dice que antes de que haya palabra en nuestra boca, Él ya lo sabe todo. Job fue un creyente. Él sabía que Dios estaba en el trono y en total control. Aunque él no tenía forma de saber por qué tantas desgracias o tragedias terribles ocurrían en su vida. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 1. Tuvo 7 hijos y fue un hombre con mucha riqueza. La Biblia nos dice que un día Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó qué pensaba de Job. Satanás
Acusó a Job de que él solamente honraba a Dios porque lo había bendecido. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado de no hacer sonar campanas cuando algo bueno nos pasa, y esta es la parte muy importante, y le demos la gloria a nosotros mismos, pero no le damos la gloria a Dios. Entonces Dios permitió a Satanás que le quitara a Job toda la riqueza y sus hijos. Esa es la parte triste, no tanto lo material, pero sí quién en su sano juicio va a sentirse feliz de perder sus propiedades, pero lo peor de todo, sus hijos. Imagínense. Entonces Dios permitió a Satanás que le quitara a Job toda la riqueza y sus hijos. Luego, Dios permitió que Satanás afligiera a Job físicamente. Job se afligió profundamente, pero no atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo pueden corroborar en Job capítulo 1, versículo 22, capítulo 42, versículos 7 y 8. Los amigos de Job estaban seguros de que Job debió haber pecado para merecer un castigo y discutieron con él sobre esto. Esto es muy común, suele suceder en este tiempo, siempre ha sucedido. Sin embargo, Job mantuvo su inocencia, aunque él confesó que quería morir y le hizo preguntas a Dios. Un hombre joven, Eliú, intentó hablar en nombre de Dios antes de que Dios mismo le respondiera a Job. Esto lo vemos en Job capítulo 38 y 42. Contiene parte de la más bella poesía acerca de la grandeza y sobre todo la omnipotencia de Dios. Job respondió el discurso de Dios con humildad y sobre todo con arrepentimiento, diciendo que él había hablado de cosas que no sabía. Job capítulo 40, versículo 3 al 5. Y también tenemos Job capítulo 42, versículo del 1 al 6. Les hago una pregunta para todos los presentes. ¿Por qué Dios sí le da respuesta a un cristiano y al ateo le restringe el conocimiento o la respuesta que está necesitando saber? Salmo 138, 6. Ustedes lo pueden corroborar en sus Biblias. Responde. Menciona pues que Dios al humilde, pues con el humilde de corazón, todo bien. Pero con el que es soberbio, con el que es altivo, mira, ¿sabes qué? De lejitos nomás, de lejos. Dios les dijo a los amigos de Job que él estaba enojado con ellos para no hablar lo resto de él. A diferencia de Job, que había hablado la verdad. Esto lo vemos en Job capítulo 42, versículos 7 y 8. Dios les dijo que ofrecieran sacrificios y que Job oraría por ellos. Y Dios aceptaría su oración. Así lo hizo. Probablemente perdonando a sus amigos por la dureza, por dudar de él. Dios restauró al doble la fortuna de Job. Lo vemos en Job capítulo 42, versículo 10. Y bendijo al Señor el postrer estado de Job. Bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Esto lo vemos en Job capítulo 42, versículo 12. Job vivió 140 años después de su sufrimiento. Imagínense. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Vamos a ver. Job nunca perdió su fe en Dios, incluso bajo las circunstancias más desesperantes, que lo probaron hasta lo más profundo. Es difícil imaginar, como le había mencionado al inicio, el perder todo lo que tenemos en un solo día. Propiedades, que posesiones, e incluso hasta los mismos hijos. La mayoría de los hombres caerían en depresión, quizás incluso cometerían suicidio después de semejante pérdida tan grande. Hay mucha gente que pasa toda su vida en cosas materiales y cuando necesitan o quieren levantarse,
va a ser muy difícil, le va a tomar mucho tiempo porque su enfoque está en las cosas materiales y no está en las cosas espirituales, no está en las cosas del Señor. Job nunca maldijo a Dios. Esto lo vemos en Job capítulo 2, versículo del 9 al 10. Ni tampoco flaqueó en su entendimiento de que Dios estaba en control. Por otra parte, los tres amigos, en lugar de consolarlo, le dieron malos consejos e incluso lo acusaron de cometer pecados tan graves que por esa razón Dios lo estaba castigando con la misma miseria. Por cierto, este tipo de personas acusándonos, siempre, escuchen iglesia, siempre vamos a tener alrededor en nuestras vidas, siempre. El mismo Señor Jesucristo dijo que vamos a ser bienaventurados por ser vituperados por causa de su nombre. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 1 de Pedro 4, 14. Lo pueden anotar para corroborar. Recordamos las palabras de Dios cuando le dijo: has considerado a mi siervo. Es lo mismo que puede estar en este tiempo, podemos estar escuchando: has considerado a nuestro siervo Ismael Cortés. Has considerado a nuestro siervo, no sé, Stephen Lawson, John MacArthur, David Silva, Edgar Escobar y todos los que predicamos, nos esforzamos por predicar la sana doctrina, la palabra de nuestro Señor. En inglés sería: have you considered my servant Job? Constantemente Satanás está metiendo cizaña, constantemente nos está acusando. Pero Cristo Jesús, nuestro Señor, venció en la cruz. Y por lo tanto, mis hermanos, tenemos la victoria posicionalmente. Anhelamos la esperanza bienaventurada, anhelamos la redención. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez en poder y gloria. Job conocía a Dios lo suficientemente bien como para saber que Él no obraba de esa manera. Él tenía una íntima, escuchen mis hermanos, Él tenía una íntima relación personal con Él, que fue capaz de decir: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Job capítulo 13, versículo 15. Y para variar, la esposa de Job le sugirió que maldijera a Dios y que muriera, que se muriera a Job. Job respondió: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Como has hablado. De hecho, dijo Job: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job capítulo 2, versículo 10. Esa es la clave. Esa es la clave. El sufrimiento de Job, desde la muerte de sus hijos y la pérdida de sus bienes, hasta el tormento físico que soportó, ustedes conocen el resto de la historia. Mas el sermón de sus llamados amigos nunca hizo que su fe cayera, flaqueara, se desvaneciera. Él sabía quién era su Redentor, sabía que Él era un Salvador vivo y sabía que algún día Él estaría físicamente sobre la tierra. Job capítulo 19, versículo 25. La profundidad espiritual de Job aparece en todo el libro. Santiago se refiere a Job como un ejemplo de perseverancia y escribe: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto lo vemos en Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11.
Hay también varios científicos y hechos históricos en el libro de Job, el cual indica que la Tierra es redonda mucho antes de la aparición de la ciencia moderna. Como las escrituras a lo largo del tiempo demuestran lo inerrante, lo infalible. La ciencia misma testifica y dice, esto es verdad. Y ya la escritura ya lo tenía plasmado. El libro menciona a los dinosaurios, no por ese nombre, pero la descripción del behemoth es sin duda parecida al dinosaurio, viviendo juntamente con el hombre. Job capítulo 40, versículo del 15 al 24. El libro de Job nos da un vistazo detrás del velo que separa la vida terrenal de la celestial. En el comienzo del libro vemos que a Satanás y sus ángeles caídos todavía se le permitía el acceso a los cielos. No sabemos cómo fue que fue permitido esto, pero Dios en su soberanía lo permitió. Entrando y saliendo de las reuniones establecidas que allí se estaban llevando a cabo. Lo que resulta evidente de todos estos relatos es que a Satanás, el que siempre está acusando a todos los hermanos, él está ocupado planeando su maldad en la tierra, tal como se registra en Job capítulo 1, versículos 6 al 7. Además, este relato muestra cómo Satanás es el acusador de todos los días, por cierto, de los hermanos. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y muestra su arrogancia y su orgullo, como se describe en Isaías capítulo 14, versículo del 3 al 14. Es increíble ver cómo Satanás desafía a Dios. Él no tiene escrúpulos, mis hermanos, para enfrentar a Dios Altísimo. El relato en Job muestra a Satanás como realmente él es, un soberbio y perverso en toda su esencia. Tal vez la mayor lección que aprendemos nosotros del libro de Job es que Dios no tiene que responderle absolutamente nada a nadie por lo que hace o por lo que deja de hacer. La experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento, pero debemos confiar, esa palabra es muy clave, confiar en nuestro soberano, santo y justo Dios. Sus caminos son perfectos. Salmos 18, versículo 30. Ya que los caminos de Dios son perfectos, podemos confiar en lo que Él hace y lo que permite también es perfecto. No podemos esperar comprender perfectamente la mente de Dios, así como Él nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el libro de Isaías encontramos esto en capítulo 55, versículos 8 y 9. Amigos y hermanos, nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad. Sea que la entendamos o que no la entendamos, pero sabemos que Él es el soberano. Cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 4, versículo 25. Que vamos a pasar por situaciones difíciles y en algunos casos bien extremas en este siglo, por supuesto. Ninguno de los que nos hacemos llamar cristianos vamos a dejar de pasar ciertas situaciones en las que aparentemente, en algunos casos,
Señor, pero ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasa? Con el pasar del tiempo nosotros lo vamos a entender. Vamos a ver ciertos puntos para recordar, y lo pueden anotar si desean. Primero, no existe tal cosa, y más adelante, si mi hermano Ismael permite, tocaremos ese tema. No existe tal cosa como maldición generacional. La única maldición que el ser humano puede tener es no haber nacido de nuevo, o sea, no ser cristiano, porque no está sellado con el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Esta operación solo lo hace única y exclusivamente el Espíritu Santo cuando nos trae de muerte a vida. Leer Juan 3. Somos amalgamados, fusionados, pegados al cuerpo de Cristo. De ahí la expresión de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros no caminábamos en los caminos del Señor, perdón la redundancia, quizás los anhelos de nuestro corazón eran distintos a los de ahora. Quizás eran muy torcidos, muy chuecos, muy inclinados al pecado, porque no conocíamos al Señor, porque no veníamos de eso, no despertamos de esa muerte espiritual, porque el Espíritu Santo aún no trabajaba y no nos traía de muerte a vida. Muchas personas tendrán muchos anhelos en su corazón, pero cuando uno ya llega a ser cristiano, miren, mis hermanos, nos damos cuenta, esta vida no me pertenece, porque solamente Él es el dueño de mi vida, porque pagó a precio caro, y ese precio es a precio de sangre, y no cualquier sangre, con su sangre. Punto número 2, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, como lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. No puede hacer absolutamente nada por su propia cuenta, a menos que el Señor se lo permita. Recordamos lo que dice Mateo 28, 18, que nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder y toda autoridad, toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. No existe una sola persona que se muera en esta vida antes de tiempo. No existe. Él tiene todo controlado. Él ya decretó desde la eternidad cuándo iba a nacer el hermano Pepito Ramírez y cuándo iba a morir Pepito Ramírez. ¿Por qué tenemos que tener miedo de una supuesta vacuna? Somos cristianos, alabado sea el Señor, pero me da miedo la vacuna, porque me puede causar la muerte. Mis hermanos, por favor. Punto número 3. No hay un solo cristiano que no pase por aflicción, y en algunos casos por persecución. De hecho, en el Medio Oriente ya hay hermanos que están sufriendo persecución por causa de la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por causa del Evangelio. Pero recordamos las palabras de nuestro Señor en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo vencí al mundo. Más sin embargo, y esto como punto 4, la Biblia nos recuerda la esperanza de que el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas le ayudan a vivir, según Corintios 5:17 y Romanos 8:28. Si Dios se aparta de nosotros y nos deja actuar o tomar decisiones basadas en nuestra propia capacidad de elegir, o muchos lo llaman el libre albedrío, pues nadie se salvaría. Romanos 3, del 10 al 18, menciona la condición del ser humano sin conocer al Señor, muerta, caída, depravada, chueca, enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Punto número 6, no debemos envidiar al vecino.
nosotros los padres reprendemos a nuestros hijos y no a hijos ajenos. De igual manera la Biblia nos recuerda que Dios al que ama reprende. Proverbios capítulo 3 versículo 12. Por lo tanto, si el Señor nos guía, nos encamina o en algunos casos nos corrige, Santiago 1:2 dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Punto número 7. Cuidémonos de no echarle la culpa a Dios de todas las cosas malas que nos pasan. Todo lo que nos pasa en esta vida es consecuencia de nuestra naturaleza caída. Si a Él le place, si a Dios le place, Él va a permitir que a nosotros nos expriman como naranja, hasta sacar de nuestros corazones lo que verdaderamente hay, para que salga a flote todas nuestras intenciones. Ejemplo, los israelitas en el Éxodo, cuando pasaron por el desierto, ¿ustedes recuerdan? Éxodo capítulo 14, versículo del 10 al 12, que le había mencionado, oye, es que no había cementerios y nos traes aquí a morir al desierto. No había cementerios allá. Como último punto, honremos a Dios con nuestros actos, con nuestro caminar en el día a día, con el comportamiento ante nuestros vecinos o ante la sociedad. Porque nadie va a tener interés en saber si nosotros somos cristianos, pero sí van a ver el comportamiento que nosotros tenemos ante la sociedad. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento. Bienvenidos. Pastor Ismael. Bien, muy bonita exposición, ¿verdad? De el libro de Job, ahí resumido. You guys are good. You took your. Okay, so I don't need to translate that. All right. Bien, hermano David, muchas gracias, ¿verdad? Hermano, ¿alguien tenía alguna pregunta que hacer, algún comentario acerca de este pasaje, ¿verdad?, que él tomó de Job? Yo le estaba diciendo al hermano David que mientras yo escuchaba, ¿verdad?, pues me acordaba a mi papá, porque a mi papá le encantaba el libro, creo que era el libro favorito de él, de la Biblia, el libro de Job. Él se identificaba mucho con Job por las dificultades que uno pasa, y creo que eso le ayudaba a él a poder confiar más en el Señor, porque eso, las dificultades que él tenía, las aflicciones, nunca hicieron que su fe decayera. Al contrario, su fe era cada vez más fuerte, ¿verdad? Carlos, tenía una pregunta. Sí, no sé si el hermano David escucha, que me dejes ahí, yo hablo un poquito más alto. Escúchamelo, David. A Carlos. Sí, lo escucho a Carlos. Dios me lo bendiga a Carlos. Dios le bendiga, hermano. Yo lo que quiero estar seguro de que, no sé si es el método literario en el que está escrito el versículo 1 de Job, digo, por lo menos hablo del versículo 1, porque no he verificado el resto. Sí. Sí, yo estoy bien consciente de que Dios es todo soberano, pero como dice de que se presentan los hijos de Dios, incluyendo Satanás, ¿es Satanás hijo de Dios? Esa sería mi primera pregunta. Y estamos claros de que Dios obviamente no puede ser tentado, pero sin embargo, la forma en que está escrito suena como que si Dios fue tentado por Satanás. Un poquito de clarificación en eso no vendría mal, quizás para beneficio. Sí. Perfecto, sí. La misma escritura menciona que Dios no puede ser tentado. En la traducción original de estos escritos menciona que Dios permitió que Satanás hablara con Dios. Ahora, detrás de cada texto de la escritura
Escrituras siempre hay sabiduría de Dios, siempre. ¿Por qué Dios permitió que se escribiera en el libro de Job que la presencia de Satanás estuvo ante él y que le estaba diciendo, oye, y tú no has considerado, y tú no has visto, y etcétera, 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 y todas estas cosas que menciona? Él permitió en su soberanía justamente para que todos nosotros a este tiempo llegásemos a saber de que primero Él es soberano. Segundo, que Él es quien tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Satanás no nos puede matar a menos que Dios no se lo permita. Otro punto muy, muy importante es que era necesario que sea expuesto la fidelidad de aquel hombre llamado Job. La Escritura, como habíamos mencionado de forma rápida, mencionó que él era una persona intachable, una persona que temía a Dios, que tenía mucho respeto por Dios. Mas, sin embargo, nosotros hacemos una comparación a este tiempo. Job, siendo así, tenía tanto respeto por Dios. A este tiempo, ¿qué sucede? A este tiempo, simplemente hay mucha gente que tiene solamente conocimiento medio de la Escritura y se atreven, como si fueran Satanás, o quisieran ser más que Satanás, a tratar de tentar a Dios. Realmente no hubo una tentación de Dios, simplemente Dios, oye, ¿has considerado? Le dice Dios a Satanás. Y si nosotros nos damos cuenta, el que inicia la conversación es Dios. Y le menciona a Job para ver si realmente lo había considerado. No, Dios sabía todo porque Él es omnisciente. Pero ese relato es tan maravilloso, tan importante, porque nosotros vemos que nada se sale del control de las manos del Creador. Absolutamente nada. No va a ser Satanás absolutamente nada que Dios no se lo permita. Y claro, muchas veces nosotros estamos por ahí de por medio. Ahí está el tema de Job, está también el tema de Pablo. Pablo asolaba a la iglesia. Pablo muchas veces le hacía la vida difícil a los cristianos, ahí en el primer siglo. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios permitió? Bueno, Dios en su soberanía permitió que Pablo haga todo este tipo de atrocidades y más adelante Saulo de Tarso más adelante viene a ser el hermano Pablo. Entonces, él usó un punto de referencia. Esos son métodos que solo Dios lo puede usar. Un punto de referencia es cómo era Saulo de Tarso y cómo era ya el hermano Pablo. ¿Y qué pasó ahí? Solamente el poder de Dios es quien transforma y transformará la vida de cada ser humano. En el caso de Job, no es que iba a transformar su vida porque el tipo, sabemos que después de la caída de nuestros primeros padres, todos nosotros tenemos la tendencia a pecar, somos pecadores, sí, somos pecadores. Pero la Biblia lo describe a Job como un hombre justo, un hombre que no se deleitaba en el pecado, que caminaba en los caminos del Señor. Sin embargo, Dios permite que pase esta situación, no porque tenía que nacer de nuevo Job, sino porque era importante que se registre en las Sagradas Escrituras lo que estoy mencionando. Primero, de que Dios es soberano. Segundo, de que Satanás no es el dueño de la vida. Y tercero, que en momentos de aflicción, el cristiano siempre va a clamar a Dios, ayúdame, quédate conmigo, ayúdame a pasar esta situación difícil. No voy a maldecirte, no me voy a quejar. En lugar de estar llorando, desesperado, voy a clamar a ti, te voy a rogar a ti. Tú eres el que permites la situación que tenga que pasar con tal de que produzca paciencia y se fortalezca mi fe. Me ayude a que en mi ser sea revelado o sea expuesto de una manera más evidente el fruto del Espíritu Santo.
¿Responde esto su pregunta, mi amigo, Claro que mi sí. hermano? Sí, sí, dice que sí. Fíjese que eso que dice el hermano David, cuando él dice Dios fue el que inició la pregunta, eso es clave porque Dios ya estaba a 1000 pasos o más de los de Satanás, ¿verdad? O sea que Dios, parece que fue la cosa al revés, Carlos, en vez de Satanás tentar a Dios, fue Dios el que le dijo a Satanás, vamos a ver lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Vamos o a comentario? interactuar un poco, así como que, bueno, vamos a interactuar un poco. A ver, Sí. vamos a ver. Sí, Pero ahí el que quedó pésimo, el que quedó mal fue Satanás. sí, exacto. Y hasta el día de hoy no Y sabe lo que le espera al estamos, final. estamos Pero seguros bueno, que esa fue la intención de Dios, dejarle saber a todo el mundo que Satanás, por más sabio que se crea, no lo es, ¿verdad? exactamente. Ahí se resalta la fidelidad de Job. Muy bueno. Para mí es maravilloso el libro de Job. Maravilloso. Es uno de mis favoritos. Pero Exacto. bueno, si alguien tiene otra pregunta ahí, bienvenido sea. Por eso, hermano David, hacerle la pregunta, todas estas personas que tienen que orar en secreto, calladito, para que Satanás no los oiga, para que no oiga cuál es el plan, o que siempre le tienen miedo a Satanás, que Satanás me va a hacer esto, me va a hacer lo otro, en relación a lo que aprendimos, lo que aprendemos con Job, ¿cómo debe de pensar el cristiano? ¿Debe de pensar de esa manera? ¿O? No, y de hecho, eso que menciona es clave. Es clave porque hay personas que no se lo piensan así. Hay personas que mencionan incluso que tenemos que orar en lenguas angélicas para que Satanás no escuche. Caramba, mis hermanos, debemos portarnos serios. Satanás es fue alguien que fue uno de los que primero pecaron, porque ya saben la historia, etcétera, etcétera. Bueno. Él tiene, es verdad, más de 6.000 años de creado. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel bello. El hecho de que no sabemos qué fue lo que le pasó por el corazón, la mente de Satanás para rebelarse, eso no lo dice la Escritura y nosotros no podemos, cuando la Escritura calla, nosotros tenemos que callar. Pero algún día cuando estemos con nuestro Señor, eso es una de las preguntas maravillosas que vamos a preguntarle. ¿Qué fue lo que le pasó a Satanás para que se dañara todo su ser? Porque él era un ángel bello, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay personas que dicen que tenemos que orar en lenguas angélicas y calladito y para que nadie lo escuche porque, mis hermanos, de verdad. Primero, Satanás no va a hacer absolutamente nada a menos que Dios se lo permita. Y la Escritura corrobora en Mateo 28:18 que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la potestad, tanto arriba en el cielo como en la tierra. Y vemos mucha gente que cuando ora o reprime o parecería que hablan más con Satanás que con el mismo Padre Celestial. Y harto te reprende y harto desato y todo este tipo de cosas, eso no es correcto, no es apropiado. ¿Para que yo le voy a pedir? Y dame lo que me robaste y todas estas cosas, ¿para que yo le voy a pedir algo pues a un ser caído? Si a quien tengo yo que dirigirme es al Padre Celestial, para pedir discernimiento de su Santo Espíritu. Y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, Hechos 4:12. Entonces, si nosotros oramos en voz baja, nos encerramos en nuestro cuarto, en nuestro devocional, ¿qué nos importa si Satanás escucha o no escucha? No deberíamos preocuparnos. Exacto. Al contrario, deberíamos preocuparnos de no tener nuestra comunión con Dios día a día y encerrarnos por lo menos 1 hora en nuestro cuarto y tener nuestros devocionales y orar al Padre Celestial. Señor, aquí estoy, mira, esto es lo que me ha pasado en este día. Pongo este día en tus manos, antes de levantarnos, en el almuerzo, caminando, conversando con los amigos, etcétera, 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 con la familia, los fines de semana, etcétera, etcétera. Así que no tienen por qué preocuparse si es que Satanás o sus ángeles caídos o sus secuaces lo escuchan orando. Dios tiene el control de todo. Es más, Dios puso ya de por sí el querer como el hacer en su vida.
va a empezar a buscar, mira, yo quiero orar, me voy aparto, voy un ratito, me voy aparte y me quedo aquí con mi familia, con mis hijos, estamos orando, tenemos nuestro devocional, tranquilo, perfecto. Si Satanás escucha, qué pena, la salvación no se pierde. Satanás no va a hacer algo que permita que nosotros perdamos nuestra salvación. Romanos 8 del 35 al 39 menciona un texto clave que es parte de la doctrina de la gracia. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y da una serie de detalles. Ni la muerte nos separa. Amén. O sea que otra pregunta, el orar en voz baja lo puede hacer siempre y cuando no sea porque no quiere que Satanás le escuche. Eso es verdad. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Yo digo que Satanás pudo tentar a Eva y a Adán, pero él nunca fue tentado por otro ser a superior a él. Satanás. Sí. Hasta donde sabemos, ¿verdad, hermano Silva? Que no escuché la pregunta, se lo escuchó un poco. sí, la pregunta está basada en el hecho de que Eva fue tentada, ¿verdad? Y por eso pecó. Y entonces a Satanás no fue, o cuando era el ángel de luz, ¿verdad? Lucifer, no fue tentado y pecó, ¿verdad? Eso sería otra categoría y hasta donde nos deja saber la Biblia, se halló maldad en él, ¿verdad? No nos dice de dónde vino, cómo vino, ¿sabes? Tuvo que ser de su propia concupiscencia. Así mismo. Pues así mismo. Dios creó un ser perfecto, un ser lindísimo, pero no sabemos por qué le pasó por la mente a Satanás para poder intentar rebelarse contra Dios y estar por encima de Dios, y ya saben todos los textos, su idea, lo más alto, y etcétera, etcétera. Sí. Bueno, Hermano el David, Señor le vamos a preguntar con certeza. También le voy a preguntar si la primera de Samuel, capítulo 28, realmente fue el espíritu de Samuel, y no fue un demonio. Pero eso es otro tema que no viene al caso acá con lo que estamos conversando. sí. Preguntas que vamos a hacer un día, sí. Claro que sí. Hermano David, yo no quiero tomarle tiempo, ¿verdad? Porque no sé cuándo usted tiene que... Pero usted mencionó hace un ratito, había mencionado acerca de las personas que se pasan machacándole la cabeza a Satanás y reprendiéndolo y sí, atando y desatando todo eso. A ver, para que aborde un poquito más en eso, porque cuando leemos la Biblia, yo no veo ninguno de los apóstoles, ninguno de los santos, hasta donde yo sé, ¿verdad? Diciendo que le van a machacar la cabeza al diablo, o que lo van a reprender, y al único que yo veo, que es al ángel Miguel, arcángel Miguel, cuando contendía por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Pero él mismo no reprendió al diablo, él dijo que el Señor te reprenda. Correcto, sí. De hecho el ser humano cuando no conoce las escrituras o cuando está empezando, ignora ciertas ignora las escrituras, ¿no? Porque obviamente está empezando, simplemente pues hay personas que no son cristianas, sino solamente son religiosas, pero tuercen las escrituras. De eso hablaremos más adelante. Pero nosotros no tenemos potestad para echar demonios, ni tampoco para hacer actos o rituales de chamanería o hechicería o todas estas cosas que es muy común en algunas iglesias de corte carismático. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, ese es el texto que menciona, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio y de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El mismo arcángel Miguel, que es superior a nosotros, si él le dijo, él no dijo, te ato, te desato, te ato con cadenas, con piola, con lo que sea, él no hizo eso, dijo que el Señor te reprenda.
Porque el arcángel Miguel la tiene clara. ¿Quién tiene toda potestad tanto en arriba en el cielo como en la tierra? Pues nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos potestad. En Hechos de los Apóstoles vemos a los hijos de Sebas intentando sacar demonios. ¿Y qué pasó? Pues los demonios se le fueron encima. Me imagino que a este tiempo es casi lo que está pasando a este tiempo. Quiso mencionar así como con estos rituales de chamanería y te saco los demonios y todo, y los demonios se le fueron encima y salieron lastimados, salieron mal. Lo que dice la Escritura en Santiago 4:7 es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nosotros, claro, es muy común el tema de la famosa guerra espiritual y todas estas cosas. Yo creo que más que nada por ahí va la pregunta, ¿no? Ahora, las personas que están viendo, si me acompañan, en el libro de Efesios dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es uno de los textos que lo utilizan para dar hincapié o para dar crédito a que nosotros tenemos la potestad de echar demonios y todas esas cosas por textos que han mal interpretado porque no han leído el contexto. Ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder. Y ya el ser humano en su corazón entenebrecido por falta de conocimiento de la Escritura quiere torcer el texto y decir: nosotros ahora tenemos el poder, y comienzan a hacer todos estos rituales y todo este tipo de cosas. Pero si nosotros nos vamos a Hechos antes, o sea, versículos anteriores, Hechos 1.1, por Hechos 1.2, está hablando de los apóstoles. Hubieron también personas que tenían esta potestad para hacer este tipo de cosas para su comunidad apostólica, en su tiempo. ¿Cuánto puede durar una comunidad apostólica? Pues 70 años, 75 años. Ya esto ya tuvo su cumplimiento o su razón de ser. Ahora, a este tiempo, que nosotros podemos sacar demonios, es una muy buena pregunta. Yo le voy a decir algo: ¿cómo usted combate la mentira? Usted va a combatir, mi hermano querido, la mentira con la verdad. Los demonios no se van a ir porque usted haga un ritual de chamanería o porque usted diga te ato y te desato y todas estas cosas. Ellos no se van a ir con eso. Pero los demonios, o sea, ellos no toleran las escrituras, no toleran, sin embargo, se someten hasta los mismos demonios se someten a Cristo. Si usted quiere combatir la mentira, pues tiene que combatirlo con la verdad, con la palabra de Dios. Usted predique la palabra de Dios de manera apropiada, los mismos demonios se van. Los mismos demonios se van. Porque no van a tolerar. Le voy a poner un texto para que tenga referencia, y si quieren lo pueden buscar para que usted vea cuál es la verdadera batalla espiritual. Y hasta mientras piensen en la próxima pregunta. Tengo el texto aquí, si me permiten. 2 Corintios 10, y lo pueden buscar si desean. 2 Corintios 10, versículo del 3 al 6. Este es el texto. Ustedes tienen que tenerlo claro. Es más, si quieren se lo pongo hasta en pantalla. Ahí va. Se lo pongo en pantalla para que ustedes lo vean ahí. Permítanme un segundo. 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia
sea perfecta. Ejemplo, si alguien dice que Jesucristo no es Dios, sino que es un ser creado, eso es una herejía completa que atenta directamente contra la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas que conforman la deidad o Dios. Tres personas cosustanciales, o sea, que son de la misma sustancia, de la misma esencia, coexistente. Los tres existen desde la eternidad. Y los tres son uno. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si usted no puede reprender al diablo con rituales y que te echo agua y todo este tipo de cosas. Derribando todo argumento. Ahí tiene un argumento, que Jesucristo es creado. No, Jesucristo es Dios. Otro argumento de que Dios nos quiere, nos ama a todos. Así que no importa, trepémonos al púlpito a danzar, a cantar y hacer todo este tipo de show que es muy común en algunas iglesias, ya ustedes saben, ¿no? Deporte carismático. Y dancemos y todo eso. Y por último terminemos para que sea todo llamativo. Démonos un beso, tú y yo, hombre con hombre, mujer con mujer. Démonos un beso. Igual Dios es bueno. Dios, ¿cómo Dios va a mandar al infierno? No. Sí, amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos. Eso es una ideología torcida, ¿no? Que viene de lo más profundo del mismísimo infierno. O sea, todos esos argumentos, toda esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, el ateísmo, el dualismo, y todas estas sectas que se han armado y se han levantado, pues tienen todas sus propias doctrinas torcidas, antibíblicas. Esos son los argumentos que nosotros tenemos que derribar. Pero no lo vamos a derribar con armas, con nuestra carne. La lucha no es con carne ni sangre. ¿Cómo combatimos la mentira? Pues con la verdad. Por eso nosotros tenemos que estudiar las Escrituras. Rogarle al Padre Celestial que nos dé entendimiento de su palabra para poder hacer una buena apologética, o sea, defensa de nuestra fe. Y con mansedumbre, como decía el apóstol Pedro, con mansedumbre. Y orar por ellos. Según el Timoteo 2:25, orar por ellos para ver si Dios en su misericordia les abre el entendimiento. No se ponga a pelear. No pelee con el testigo de Jehová que es vecino suyo. No pelee con el amigo musulmán. No pelee con el judío ortodoxo. Yo vivo en un barrio judío, yo no peleo con ninguno de ellos. ¿Saben por qué? Pero sí les predico. Pero ¿saben por qué yo no puedo dormir desesperado, así, y con coraje? Pero es que ellos, ¿por qué no aceptan al Mesías? Porque Jesucristo es el Mesías. Él es el Curios, el Señor. Curios es la palabra griega que es el Señor. ¿Por qué no lo aceptan? Porque yo no soy quien convence de pecado. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Qué nos toca entonces a nosotros? Pues llevar la semilla, el cual es la palabra de Dios. Del resto se encarga Dios, que va a traer de muerte a vida a los que ya estaban escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso solamente Dios lo sabe. Nosotros predicamos porque no somos omniscientes tampoco. No sabemos quiénes son los escogidos. Si no, miren a Pablo, que cuando era Saulo de Tarso, ¿ustedes creen que parecía cristiano? Imagínense. Y así a lo largo de la historia. Muchas personas han pasado de muerte a vida y parecían que no eran cristianos. De hecho, andaban como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, hacían todo este tipo de cosas que desagradan a Dios. Incluso todos estos rituales chamanes que hacen estas iglesias de corte carismático. Imitar los dones del Espíritu Santo, eso no es bueno. Eso no es bueno. Es pecado. Aparentar de que uno es ultra ungido y que tiene todo el poder para... Y ven acá, yo te toco, y yo, ¡pum! Y se... No, eso no es correcto, mi hermano. Eso no es correcto.
cómo se van los demonios. Yo he visto gente que ha estado, es más, Judas, díganme ustedes, ¿parecía endemoniado o no parecía endemoniado? Judas no parecía endemoniado. Judas no parecía endemoniado. Hay mucha gente que usted cuando sale a la calle está endemoniada, pero actúan de la manera normal. Y usted no lo sabe. Ninguno está huérfano en esta vida porque, como dice la Escritura, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Juan 8:44. Cuando venimos de muerte a vida, Dios nos da ese título de ser llamados hijos de Dios. Nuestra vida, y de verdad no volvemos a ser los mismos. Porque hay algo que empieza en nuestras vidas día a día, constantemente. Que voy a pecar, sí. Vamos a seguir pecando, pero no nos vamos a deleitar en el pecado porque nos va a doler. Y van a haber muchas cosas que ya no hemos de practicar. Pero esa regeneración, ese proceso de la regeneración que el Espíritu Santo va haciendo día a día, ¿hasta cuándo? Porque yo ya no quiero pecar. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hasta el día de la redención, cuando venga nuestro Señor. Y dice Pablo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el misterio. En un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo de corrupción será vestido, cambiado, transformado en un cuerpo de incorrupción. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Gloria a Dios. Por eso, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta del nene chiquito. Ajá. ¿Usted nos ve a nosotros tal como nosotros le vemos a usted? No, hermano David, usted no puede verlos a ellos, ¿verdad? No los veo, pero yo lo siento Vamos. en el espíritu. Sí, pero vamos a darle la vuelta aquí a la computadora para que vea a los poquitos de hermanos que están aquí esta noche, ¿verdad? Ahí poquito a poco. Ahí está, gloria a Dios, ahí lo veo. Ese es Dios el lo otro bendiga. grupito. Ahí está, gloria a Dios. Ahí más o menos. A ver, espérese, déjame. Sin tumbar lo que está aquí. Carlos, ponme eso aquí encima de la computadora. Para darle. Ahí mismito lo puedes poner. Ahí. Que hay otros hermanos por acá en las esquinitas. Está Eunice. Ella es una de las que decora la iglesia, hermano. Eunice y la mamá de ella que está por allí. ¿Dónde está Hermana Nilda? Hermana Nilda. Ajá, allá atrás hay más personas. Mi esposa es la que está en lo último por allá escondida. No se ve porque ella no es muy alta. Ella no es muy alta. Ah, ¿verdad? Y mis hijitos que están por allí. John Mark Joseph, can you wave here? Mis dos hijitos. Y el mayor. Nice to see you. El mayor está por allí. Bien. Me hubiera gustado que hubiera sido un domingo para que viera a la mayoría de los hermanos. Bueno, en algún momento de pronto entramos con nuestro hermano Edgar Escobar, Sí. del Ministerio Biblia Libre Internacional. Podemos entrar con él, o Sí. con Pastor Alberto Contreras. También. Nuestro hermano está batallando durísimo allá en México. Qué bueno. Y ahí vamos, donde el Señor nos lleve, porque servimos a Él porque no es por temor al infierno, ojo, sino porque nos encanta, porque nos gusta. Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Amén. Él es quien nos mueve, Él es quien nos es como que, que hoy quiero preparar un estudio bonito para ver si lo comparto con mis hermanos. Quiero hacer esto, déjame llamar a la hermana, no sé cómo se llama, hermana Nilda, ¿cómo le fue con su problema? ¿Hay algo más que podamos hacer por usted? Permítame orar por usted, oremos juntos. Obviamente con el esposo al lado, en caso de que tenga esposo, no sé si tenga esposo. Pero bueno. No, hay que buscarle uno. Pero bueno, ese es el tema. Yo les agradezco mucho por esta invitación. Para mí es maravilloso estar así entre hermanos. Es verdad que no estamos físicamente, anhelamos estar en algún momento presente, ¿no? Presente físicamente allá en Massachusetts. Bueno, está específicamente en Springfield, ¿cierto? Springfield, sí. Bueno, en algún momento, si el Señor lo permite, pues ya cuando mi hermano Edgar de pronto esté por acá, nos vamos por allá y nos damos una vuelta, una gira.
y ahí vamos, ¿no? Lo Ah, bueno, importante es llevar el mensaje. Ah, Nosotros, imagínense una pieza de pan que se ve deliciosa. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Qué rico este pan. Yo como un pedazo de este pan y yo tengo el otro pedazo. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a guardar? No, compártanlo. ¿Y qué pasa, mi hermano David, si usted ese pedazo de pan que le sobra lo deja guardado con mezquindad para que nadie se le ponga ese pedazo de pan, esa pieza de pan? Le cae moho. Le cae moho. Tenemos que compartir el mensaje. Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda Judea y Samaria y todos los rincones del planeta, y aquí yo estoy bautizándole en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. La gran comisión, como lo conocen en la teología. Amén. Así que, mis hermanos, un abrazo a la distancia, me gozo en el Señor, qué lindo verlos, espero en algún momento estar físicamente por allá. Y saludo también a los hermanos que están viendo esta transmisión en vivo y en directo, y para los que van a ver en diferido. Así que mi hermano Ismael Cortés, bendiciones. Amén, hermano. Y cuando venga, le vamos a tener los chicharrones preparados, ¿ok? Eso es el chicharrón, eso es... Y la morcilla, y la morcilla. Ya, sí, yo vi ese estudio lindísimo, de hecho, Hechos 15, y ahí el tema del concilio de Jerusalén, muy lindo, ¿no? Y ya eso es un tema de conciencia. Yo no le voy a ir a predicar a un judío comiéndome un sándwich de pernil, de carne de cerdo. Imagínense. Pero bueno, eso no significa de que yo me voy a hacer judaizante. No. Pero bueno, mi hermano Bueno, querido, David, muchas un abrazo. gracias y ha sido un honor estar con usted aquí, ¿verdad? Esperemos que se repita, ¿verdad? Amén. Claro que sí. Nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones. Amén. Bien, hermanos, vamos a ser despedidos, ¿verdad? Ya el hermano David tiene que pasar ahora a la programación de él. Así que nosotros aquí, pues, vamos a ser despedidos en oración. Y nos veremos el domingo en la escuela dominical y el servicio de adoración. A ver aquí. Vamos a